Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Gran acuerdo nacional contra la corrupción en Colombia. Aquí no hay vanidades, aquí lo que hay es un sentido de patriotismo y de todos contribuir a ese gran esfuerzo que es derrotar la corrupción, y creo que hoy se ha avanzado muchísimo para que este paquete legislativo le dé una gran alegría a los colombianos. El pacto acordado entre el presidente Iván Duque, los organismos de control y todas las fuerzas políticas del país compromete al Congreso para que apruebe con mensaje de urgencia una serie de leyes que buscan acabar con los corruptos. Esta reunión del país político se sintonice con el país ciudadano que se expresó el domingo y que no salgan carreta, sino que salgan acciones, fechas. El ambicioso paquete legislativo contiene iniciativas propuestas por el actual gobierno, por la Fiscalía, por la Procuraduría y también las que fueron respaldadas el pasado domingo por cerca de 11.600.000 colombianos en la consulta anticorrupción. Y esto es simplemente el desarrollo de que le estamos respondiendo a la ciudadanía. Lo que hubo el domingo fue un clamor, un grito de la ciudadanía contra la corrupción. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y las senadoras Paloma Valencia y Angélica Lozano explican en qué consiste el gran acuerdo político contra la corrupción y analizan la importancia y el contenido de las leyes que antes del mes de diciembre tendrán que ser aprobadas por el Congreso colombiano. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: el gran acuerdo contra la corrupción pactado entre las principales fuerzas políticas de Colombia, el gobierno actual y los organismos de control. Ese pacto político al que se comprometen todos los partidos políticos contempla que antes del próximo mes de diciembre el Congreso tendrá que aprobar no solo los proyectos de ley presentados por el gobierno para combatir este flagelo, sino también las reformas que estaban planteadas en la consulta anticorrupción que el pasado domingo obtuvo cerca de 11.600.000 votos. El punto clave de esta noticia: el significado que tiene para un país como Colombia este frente común que busca controles y sanciones más fuertes contra los corruptos. El compromiso ya está hecho ante los ciudadanos, tendrá que materializarse en el Congreso y será la principal prioridad en esta legislatura. Aquí les contamos en qué consiste. A la Casa de Nariño llegaron los promotores de la consulta anticorrupción celebrada el pasado domingo. También representantes de las bancadas políticas y los jefes de los organismos de control. Incluso a la cita de Palacio asistió el ex cabecilla guerrillero Rodrigo Londoño Timochenko, hoy jefe del partido FARC. La cumbre convocada por el presidente Iván Duque en horas de la noche del miércoles tenía un propósito común: discutir y buscar consensos sobre los proyectos legislativos para una lucha frontal contra la corrupción. Tras 6 horas, la jornada terminó con un acuerdo político. Se va a dar impulso a los proyectos anticorrupción que han sido presentados por el Gobierno Nacional, por el señor Fiscal General de la Nación, por el señor Procurador General de la Nación. De las 4 iniciativas legislativas que inicialmente presentó el Ejecutivo, hay 3 que coinciden con los mandatos que presentó la consulta del pasado 26 de agosto a consideración de los ciudadanos. Consulta que, aunque no logró el umbral de participación exigido por la ley, alcanzó 11.674.951 votos. Las propuestas coincidentes son: cárcel para corruptos y prohibición de contratar con el Estado, límite a 3 periodos en la elección de miembros de las corporaciones públicas y contratación transparente con el uso obligatorio de pliegos tipo. Esta misma semana, el mandatario y el procurador Fernando Carrillo radicaron el proyecto de ley sobre ética pública que busca endurecer las sanciones por actos de corrupción de personas y empresas, además instaurar la extinción de dominio express. Adicionalmente se van a presentar otros 4 proyectos que corresponden a lo que fue incluido en la consulta anticorrupción del pasado
domingo, y se va a constituir una mesa técnica donde todos los partidos van a tener un representante. Esa mesa técnica estará coordinada por la ministra del Interior. La meta propuesta en el encuentro con las fuerzas políticas es darle trámite de urgencia al paquete legislativo anticorrupción para que al mes de diciembre estén aprobados en su totalidad. Aquí no hay vanidades, aquí lo que hay es un sentido de patriotismo y de todos contribuir a ese gran esfuerzo que es derrotar la corrupción, y creo que hoy se ha avanzado muchísimo para que este paquete legislativo le dé una gran alegría a los colombianos. Muy bien, los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden utilizar el hashtag numeral La Noche Acuerdo Anticorrupción y responder la siguiente pregunta. ¿Qué opina usted de este acuerdo político logrado entre el presidente Iván Duque, los organismos de control y las principales fuerzas políticas del país para sacar adelante el paquete legislativo de lucha contra la corrupción en Colombia? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Hoy vamos a tener diferentes ángulos de esta noticia. En esta primera parte quiero saludar a la senadora Angélica Lozano, senadora por el partido Alianza Verde, quien fue una de las promotoras de la consulta anticorrupción, que el pasado domingo logró cerca de 11.600.000 votos. Senadora, bienvenida al programa La Noche. Pues buenas noches, Jefferson, un gusto, y quiero darle las gracias a usted y a su audiencia, porque el viernes por la noche este fue el último programa de televisión en que estuvimos explicando dudas, contenido, alcance de la consulta, y estamos muy orgullosos de que los colombianos de todas las tendencias políticas de derecha, de izquierda, de centro, del blanco o abstencionistas hayan participado, y logramos entre todos como país un hito clave que por ahora, y el pacto muestra, ese país político sintió el llamado. Y de eso se trata, causas comunes para sacar adelante nuestro país. Pues senadora, usted se ha comprometido con nosotros a venir esta semana precisamente para analizar los resultados. Hoy vamos a estar hablando con usted no solo de la consulta anticorrupción, sino también de ese gran pacto político que ha sido acordado entre el gobierno nacional, los organismos de control y las principales fuerzas políticas. Más adelante estará con nosotros la senadora Paloma Valencia y la ministra del Interior colombiano, Nancy Patricia Gutiérrez. Desde tres ángulos, desde tres voces de mujeres, vamos a estar analizando esta noticia. Senadora, quiero escuchar su lectura sobre los resultados del pasado domingo de esta consulta anticorrupción. Pues fue muy emocionante porque era una campaña y un proceso inédito, nunca se había hecho, una campaña sin plata. 110 millones de pesos fue la donación que recibimos de empresarios, 110 millones. Para que la gente tenga idea, una campaña presidencial de las ganadoras cuesta 20.000, 30.000 millones de pesos. O sea, esto fue hecho por la gente con pasión, con las uñas, con volantes, con el puerta a puerta, con alegría. Fue hecho por la gente y eso se reflejó porque la publicidad fue escasa. No tuvimos una sola cuña de radio o televisión paga, sino espacios como estos de difusión. Entonces el resultado nos enorgullece. El punto, el lunar muy grave, es que a las 12 del día del domingo el señor registrador violó la ley, porque usted el día de elecciones no puede dar información parcial. Y usted a las 12 del día dice, no, han votado 2 millones de personas. Pero información que además es falsa. ¿En otras elecciones no han hecho eso, senadora? No. ¿No pasa siempre que el registrador en alguna hora del día sale y da como un pronóstico, un balance de cómo van las votaciones? Pero los balances, si hay anomalías, si trasladaron puestos, si por tiempo, por lluvia, por lo que sea. Pero está prohibido dar información parcial y eso nunca sabremos si hizo que mucha gente dijera con más ganas voy a votar o mucha gente dijera ya para qué. Ese fue el lunar de la jornada. Pero el resultado es admirable en todo el país, en el exterior, porque esa es la cuarta votación del año, entonces claro que había hastío, pero lo que muestra es que la gente es capaz de unirse por una causa común y eso es lo que más nos enorgullece, que esto salió adelante entre gente diversa. Senadora, con total sinceridad, yo sé que usted ha sido una optimista desde el comienzo. Era imposible que usted promoviera una consulta sin esperar unos buenos resultados, pero sí esperaba tal votación, porque esto sorprendió casi que a todos los colombianos. Sí. Muchos ciudadanos querían votar por esa consulta, pero la mayoría creían que no, que esta consulta máximo llegaría a los 6, 7 millones de votos. Le confieso que no hice una sola polla, ¿sí? Como un cálculo de va a pasar esto y se va a salir eso. Me negué porque como no había un piso, no había pasado antes, pero por supuesto le trabajé a esto 19 meses
Este va a ser mi primer fin de semana libre, Jefferson, en 19 meses. De modo que yo esperaba ganar y ahí nos faltó el 0,5%, nos faltaron 400.000 votos y a pesar de eso nos sentimos ganadores porque ganó Colombia, porque todas las voces se levantaron y ¿sabe qué vimos anoche en el pacto? Que ahora vamos a hablar de eso. Toda la clase política dijo, ¡ah, carajo! La gente se levantó. La gente que vota por ellos, la gente que vota liberal, conservador, centro democrático, cambio radical, polo verde. Esto no es un hecho aislado. El país está cambiando, la ciudadanía es más exigente y está dispuesta a pasar a las acciones. Y eso la clase política lo entiende y no son bobos. Tienen que responder como se comprometieron anoche. Entonces el triunfo es total, ciudadanos empoderados, exigentes y críticos mejoran la democracia. Senadora, se pregunta uno, siendo un problema tan grave y tan grande que tiene Colombia como es la corrupción, ¿por qué hasta este momento es que la ciudadanía está adquiriendo conciencia para movilizarse frente a un flagelo que lo viene afectando hace décadas? La corrupción no es nueva. Yo supongo que son muchas cosas, supongo como el hastío por los excesos, venimos de Reficar, de Odebrecht, del PAE, de tantas cosas que, oiga, es que es con los niños, pero también es con la infraestructura. Yo creo que el acceso a información que ustedes, los medios de comunicación, divulgan, documentan casos, creo que el acceso a redes sociales facilita diálogos positivos y negativos, pero se difunde información. Creo que es una ciudadanía madura, que es una ciudadanía que está politizándose más, en el sentido de ser más crítica, y yo creo que también es, carajo, le suben al IVA, se anuncia reforma tributaria, se anuncia gravar más la canasta familiar y la dificultad económica del trabajo, entonces yo creo que la gente dice, oiga, ¿por qué no podemos más bien bajarle aquello y vivir mejor todos? Entonces yo creo que es una combinación de ampliación, mejor nivel educativo, mayor exigibilidad, algo muy positivo, que ustedes nos exijan a todos, gana el país. Senadora, hoy hemos querido también enfocar este programa sobre este acuerdo político que ha logrado el resultado de la consulta anticorrupción, lo ha logrado también el presidente Iván Duque, que lideró un gran encuentro entre las diferentes fuerzas políticas el día de ayer en la Casa de Nariño. Usted estuvo presente allí. Me gustaría que le explicaran a nuestros televidentes cómo fue este encuentro. Estaban todas las fuerzas políticas, desde representantes del Partido Centro Democrático hasta representantes del Partido FARC, algo que hasta hace unos meses era completamente impensable, teniendo en cuenta las posiciones que existían frente a este tema. Pues fue muy, muy valioso. Yo sentí que ahí surge la oportunidad de hacer política con P mayúscula, entre todos. Políticos más veteranos de edad y de oficio me decían, esto no se había vivido en Colombia en 20 años. Y fue muy estimulante. Llegaron todos los partidos políticos, el presidente de cada partido y los voceros de Senado y Cámara, ya se sabe, las instituciones. Le cuento que conocí un partido nuevo, yo no sabía, un señor se presentó, él es el director del PRE, que es PRE, nos dijo, esto es un partido que tiene personería jurídica desde enero pasado, entonces no participaron en elecciones. Así de amplio fue Jefferson. No le cerraron las puertas a nadie. Conocimos ahí un partido, los partidos afroindígenas, y por supuesto que muestra una señal de civilidad. La vara la puso alta la ciudadanía el domingo, entonces la respuesta la tienen que dar los de todos los partidos. Le confieso que hubo humor. Dijeron con sinceridad, el presidente de la U dijo, les confieso que no dábamos 3 pesos por la consulta. Los políticos, la clase política, creía que 3, 5, 6 millones de personas. Y lo bonito fue que todos se sintieron comprometidos y obligados a cumplirle a la gente. O sea, no es por presión, sino porque dijeron, la ciudadanía está exigiendo. Entonces fue muy gratificante y el liderazgo del presidente Duque quedó claro, una metodología, claridad, disposición a escuchar. Habló la oposición, habló Petro, habló todos los partidos hablaron. Petro, el señor Timochenko. ¿Cómo se llama? Rodrigo es un nombre de pila, los partidos históricos, el liberal, el conservador. Entonces yo creo que yo lo que vi anoche fue una escena de un país civilizado. Nos está visitando el presidente de España. Yo veo allá que la confrontación es durísima, pero tienen meses de trabajo. Senadora, permítame, hasta ahora integro a la senadora Paloma Valencia del Partido Centro Democrático. La senadora Paloma Valencia también estuvo en esta cumbre, en este encuentro en la Casa de Nariño. Ha llegado ya a acompañarnos. Senadora, bienvenida al programa La Noche de NTN 24.
Jefferson, un saludo muy especial para ti, para la senadora Angélica Lozano y por supuesto para todos los televidentes. Senadora, quiero escuchar su lectura sobre este gran acuerdo político contra la corrupción que es noticia hoy en Colombia. Bueno, yo creo que la triste noticia del domingo de la derrota de esa consulta anticorrupción en la que estábamos mezclados muchos de diversos sectores políticos y creíamos que íbamos a ganar, pues había dejado los ánimos bajos. Pero veo que el presidente Duque, que por supuesto estuvo comprometido con esa idea de darle el mensaje, de darle a los colombianos y de promover el mensaje en contra de la corrupción, pues está recogiendo toda ese impulso que tienen los colombianos para sacar adelante una gran agenda anticorrupción. Una agenda que no se circunscriba a ningún sector político, sino una agenda que busque que todos los colombianos, todas las fuerzas políticas podamos aportar en una gran mesa técnica. Digamos que la conclusión de ayer es que vamos para adelante con los 5 proyectos que radicó el Gobierno Nacional y que una mesa técnica se encargará de estudiar los proyectos que van a presentar los diversos partidos, por supuesto el Partido Verde, que tiene algunas, o el resto de las iniciativas que se refieren a la consulta, el Centro Democrático, que insistirá en temas que difieren con la consulta, pero que tratan los mismos temas. Como por ejemplo, nosotros no creemos que sea bajar el salario de los congresistas y de los altos funcionarios, sino congelarlo, para que podamos generar el efecto de la bajada, pero en un periodo más largo de tiempo que nos permita no afectar otras configuraciones salariales. Y al mismo tiempo estamos convencidos de que la discusión del presupuesto general de la Nación en lo que se refiere a las partidas regionales, es decir, dónde se va a invertir y qué plata se va a invertir en cada región, no se debe desarrollar en audiencias públicas porque eso podría volver inoperante el presupuesto general de la Nación, sino todo lo contrario, buscar que sea un porcentaje discutido en el Congreso, en las plenarias del Congreso, para poder avanzar y poder crear eso que los colombianos quieren, que es que haya representantes que defiendan los intereses y que no haya negociaciones entre el gobierno y los congresistas por debajo de la mesa. Volvamos a crear un Congreso en el que los ciudadanos pueden ver qué se está presentando como las prioridades de cada una de las regiones y que los gobiernos entiendan que la representatividad del Congreso no está solamente dada por los grandes debates políticos sobre las leyes, sino también sobre el contacto permanente que se tiene con la sociedad y que puede servir para canalizar y para hacer conocer al país las cosas que cada región necesita. Senadora, le preguntaba hace unos minutos a la senadora Angélica Lozano sobre los resultados de esa consulta anticorrupción el pasado domingo. ¿Por qué cree usted que hasta este momento la ciudadanía está adquiriendo esa conciencia de la gravedad que representa la corrupción para un país como Colombia? No, yo no creo que la ciudadanía lo esté adquiriendo ahora. Es que uno recuerda el referendo del 2003, que era un referendo también anticorrupción. Incluso algunas de estas propuestas estaban allá y otras muy importantes como la supresión de las contralorías regionales y otros temas muy importantes. Y esas preguntas se ahogaron por 100.000 votos y 200.000 votos. Y eso que el umbral en ese momento del censo electoral incluía los muertos y personas que no podían votar. Entonces, yo no creo que se pueda decir que es que hasta ahora lo están recogiendo. Yo creo que lo que hay es un sentimiento de los colombianos desde hace mucho tiempo de buscar mecanismos para dar un mensaje sobre la corrupción. Pero yo creo, Jefferson y televidentes, que esto va mucho más allá. Lo que muestran los estudios sobre corrupción es que en general las conductas corruptas son muchísimas. La OCDE, por ejemplo, ha codificado más de 900 conductas que se consideran por fuera de la ética y de la moralidad pública, y entonces usted tendría pues que tener prácticamente una ley para prohibir cada una de ellas. Yo creo que lo que está mostrando los nuevos estudios de corrupción es que tenemos que ir mucho más allá. Yo de la consulta, y siempre lo dije, tenía reparos sobre algunos temas que no compartía, sin embargo me comprometí desde el principio, la voté en comisión, la voté en plenaria y no solamente eso, convencí
al Centro Democrático de que participáramos activamente en esta consulta con las dificultades que después surgieron, porque me parecía importante el mensaje, pero yo creo que no nos podemos quedar simplemente en esas reformas, que si bien son interesantes y tocan temas importantes, hay que llevar el tema a lo central, que es la construcción de los conceptos de integridad, que buscan no solamente penalizar conductas negativas, sino incentivar el funcionario íntegro, crear conciencia sobre los valores que deben inspirar el servicio público. Senadora Angélica López, ¿por qué... Angélica Lozano. Ya me confundí por el apellido de Claudia. Una mezcla de las dos, ¿verdad? Sí, senadora, ¿por qué hasta este momento las fuerzas políticas logran ese acuerdo? Otra de las grandes reflexiones que leía yo de muchos televidentes que nos han estado escribiendo el día de hoy es por qué esta gran reunión, ese gran pacto, este gran encuentro entre las diferentes fuerzas políticas liderado por el presidente Iván Duque, pues no se hizo antes, teniendo en cuenta que era un tema tan importante. Yo creo que dos cosas. Primero, la votación copiosa del domingo, que no lo esperaba la clase política, hizo que se sientan observados y que saben que la ciudadanía tiene el ojo puesto en todos los partidos, en todos nosotros. A todos ahora nos van a exigir más y eso es muy bueno. Saben que esto es con ellos y que no solo en un año hay elecciones, sino que la política cambió, lo ha demostrado las elecciones de este año, la composición más pluralista del Congreso, los resultados de primera y segunda vuelta. El país cambió, la sociedad quiere cambios y está además actuando. Entonces, la presión ciudadana hace que todos los partidos digan, caramba, nos toca actuar. Y la convocatoria que la haga el presidente Duque, que tiene la legitimidad y la fortaleza para invitarnos a todos en una muestra además muy bonita, que cite a todos, a sus partidos de gobierno, a los que se declararon independientes y a todos los que estamos en oposición. Entonces, yo creo que es un círculo virtuoso. La gente reclamando, actuando, con todo el proceso de la consulta, otras demandas que, como bien lo dice Paloma, van más allá de los 7 mandatos y que la capacidad de convocatoria de un presidente nuevo, no solo joven, sino arrancando su periodo, puede arrancar una etapa virtuosa. La política, por fortuna, está cambiando. Estamos en esa transición que muchos no saben en qué consiste que gobierne sin mermelada, como lo ha dicho el presidente. Entonces, nosotros sí sabemos eso porque no nos interesa la mermelada. Entonces es una oportunidad que tenemos todos y la ciudadanía puso la vara alta. Y yo invito a Paloma a que, además de nuestro trabajo, porque estamos en esa mesa, en ese pacto, animemos a la ciudadanía, y desde aquí se lo digo, televidentes, estén encima. Cada 15 días informe en qué va la mesa 1, la mesa 2, la mesa 3, porque son los paquetes de la consulta, los proyectos de la consulta y los del presidente y los órganos de control, aparte unos buenísimos que anunciaron todos los partidos, están haciendo esfuerzos. Y además la reforma política. Entonces necesitamos que la exigencia se mantenga, el acompañamiento, que ustedes, Jefferson, los medios de comunicación, estén en la jugada, porque lo que no puede pasar es que arranquemos con un altísimo propósito y expectativa y que luego el Congreso empiece a aguar los acuerdos y a salir con unos resultados menos importantes. Así que eso es con participación y exigencia, sale mejor. Senadora Paloma Valencia, usted me decía que esa conciencia ciudadana está desde hace varios años, inclusive me citaba el referendo del año 2003. Si desde ese momento existe esa conciencia ciudadana y ha habido esa preocupación, ¿por qué cree usted que hasta este momento es que se da una cumbre de tan alto nivel, de tan alto consenso político como la que se dio ayer en la Casa de Nariño? Yo creo que hay varias cosas. Primero, durante el gobierno del presidente Uribe, las cosas se hicieron de una manera muy distinta y Colombia empezó a sentir que la administración pública operaba, funcionaba y que los recursos no se estaban perdiendo. Pero vino el gobierno de Juan Manuel Santos en un desgreño administrativo, en un caos, en una cantidad de escándalos que francamente dejaron, yo creo, muy postrada el sentimiento de la opinión pública frente a lo que es la cosa pública. Y entonces, cuando usted se entera, por ejemplo, de que el presidente Santos y su gobierno gastaron en vísperas electorales para derrotar a Óscar Iván Zuluaga 2.3 billones en publicidad y eventos. Cuando usted se entera, según las cifras del Contralor, que son más de 50 billones de pesos los que se han perdido, que este gobierno que recibió un país que iba hacia adelante está dejando una economía arrodillada, con una deuda de más del 50% del PIB, que está dejando un déficit
fiscal gigantesco que está llegando al 4%, unas vigencias futuras de 90 billones de pesos, unas deudas del sistema de salud que están entre 7 y 10 billones, un problema serísimo en Electricaribe que va a costar 10 billones de pesos, la deuda del sistema de transporte en 5 billones. Y la gente piensa, bueno, ¿y esto hasta cuándo? Porque el gobierno Santos no hizo sino subir los impuestos y los ciudadanos no vieron ningún beneficio a su favor. Entonces yo creo que el clima político, la crítica política ya había llegado a su máxima expresión, sobre todo con los famosos escándalos de la mermelada tóxica. Es que fueron miles de millones de pesos que se entregaron en las manos de los contratistas y de los congresistas, amigos del gobierno, para lograr el clima de gobernabilidad y que, por supuesto, lo más grave fue que no llegaron a construir las obras públicas que se habían prometido, porque usted no tiene nada de malo que un congresista diga necesitamos hacerle un acueducto a un pueblo. Lo que es grave es que esté diciendo que se necesita hacer ese acueducto y que termines entregándoselo a un contratista amigo para robarse la plata y el pueblo siga sin el acueducto. Entonces, yo creo que había un gran hastío y la derrota de la consulta popular permite que sectores que no habrían querido sentarse con el presidente Duque porque les parecía que la consulta ya les daba las suficientes herramientas, ahora sientan que el presidente Duque es la única manera de poder sacar adelante una agenda entre todos para poder derrotar la corrupción. Pero yo tengo una pregunta, Paloma. Adelante. Primero, no considero una derrota. Creo que si no hubiese habido una campaña sucia, mentirosa y los ataques infundados, habríamos logrado el umbral. Pero listo, quedó así por solo 400.000 votos, que no es una derrota sabiendo todas las mentiras e infamias que hubo. Pero yo sí quiero preguntarte, ¿qué sector no se había querido sentar con el presidente Duque? Yo no lo sé, no lo estoy afirmando, digo que yo creo que no se hubieran querido sentar. Yo no veo al doctor Gustavo Petro yendo a una reunión con el presidente Duque si no se hubieran dado las circunstancias de la derrota de la consulta. Y es una derrota, Angélica, porque es lo mismo claro, pues estoy especulando, puede que sí hubiera querido ir, pero no le veía yo ese ánimo en el Congreso. Pero él invitó al presidente Duque a juntos promover la consulta anticorrupción, por ejemplo. Activamente. Sí, pero es que el presidente Duque la estaba promoviendo desde antes. Entonces, pasivamente, y ahí viene el problema de tu partido, que sí, que no. O sea, no finjamos demencia. La derrota no cayó del cielo. Aquí hubo un juego muy sucio y mentiras y demás. Entonces me parece derrota. Pues antes pero llegamos cuando uno tan va lejos. A ganar, gana como en el plebiscito, Angélica, que a pesar de las mentiras, de que le dieron plata solamente al sí, de que utilizaron los medios de comunicación, se ganó. Y yo no lo digo en mal sentido. Por ejemplo, el referendo del presidente Uribe, que lo derrotaron, porque pues ¿cómo más uno va a decir cuando uno pierde? Pues perdió por 100.000 votos. Y de todas maneras uno pierde por 100.000 votos o por uno. Sí. Lo que pasa es que yo sí creo que la consulta crea un momento muy importante, o sea, crea un momento de posibilidad de diálogo. A eso me refiero más que cualquier cosa. No estoy entrando a juzgar negativamente, digamos, los temas. Yo digo, creo yo, puede que si los hubiera invitado antes todos hubieran acudido y entonces pues realmente la consulta hubiera sido totalmente innecesaria y nos habíamos podido ahorrar la plata. Pero yo creo que la consulta, independientemente a que no ganó, generó un momento de diálogo. Senadora Paloma Valencia, debo marcar una pausa a comerciales, pero antes quiero preguntarle, usted ha sido una senadora muy crítica de lo que ha sido la participación en política de las FARC sin haber respondido por esos crímenes ante la justicia transicional, ante la Jurisdicción Especial para la Paz. En su condición como senadora y desde la perspectiva política que usted ha defendido, ¿cómo vivió ese momento el día de ayer de tener en una misma mesa al máximo jefe del partido FARC en este momento, el excabecilla Timochenko? Con profundo dolor y con vergüenza para lo que ha sido la violencia en Colombia. Yo creo que para las víctimas de Colombia, para los niños que fueron abusados, los niños reclutados, los miles de muertos y los miles de secuestrados, es inadmisible que eso pase. Esas son las herencias que nos quedan del gobierno de Juan Manuel Santos. Pero yo espero que podamos actuar frente a las cortes internacionales y que los criminales de lesa humanidad que no dijeron la verdad,
que no pagaron ni siquiera las penas simbólicas de la JEP tengan que responder por sus crímenes, porque yo creo que eso es una afrenta a la noción de justicia y a lo que, digamos, es íntegro. Me parece que es un acto de infinita corrupción que un criminal que ha causado tanto daño a este país se pueda sentar en la mesa para hablar de corrupción y echarse un discurso sobre su deseo de proteger a los colombianos cuando sabemos que estuvieron extorsionando, traficando drogas, secuestrando colombianos. Creo que es una triste herencia del gobierno de Juan Manuel Santos. Senadora, ¿se equivocó el presidente Iván Duque al invitar a Timochenko a esa reunión? No, porque él invita a todos los partidos y esos son los partidos que hoy hay. Me parece que el Centro Democrático, y así lo hemos dicho siempre, nosotros respetamos la ley y respetamos las cosas. Lo que pasa es que esto no debió ocurrir, más cuando la voluntad del pueblo colombiano se expresó tan definitivamente en un plebiscito tan desigual. Ahora que la senadora Angélica le tocó la consulta y imagínense lo que era hacer consulta, como esa consulta en contra del gobierno sin los recursos porque se los dieron solamente al gobierno y sin embargo haber ganado. Yo creo que eso le duele todavía a muchos colombianos. Senadora Angélica, ¿usted qué opinión tiene sobre la presencia de Timochenko y toda la polémica que ha generado, teniendo en cuenta las mismas críticas que ha habido desde el partido de gobierno contra la participación en política de integrantes de las FARC, que dicho sea de paso no han respondido por sus crímenes ante la Jurisdicción Especial para la Paz? A mí me pareció valioso que el presidente invitara a todos los partidos. Por eso yo te comentaba que conocí que existe un partido que se llama PRE, lo conocí anoche, no sabía. Partidos afro, que tampoco conocía, que tienen la representación por haber sido electos y demás. Y por supuesto también estaban las FARC, que ya son un partido político, ahora es la FARC, Fuerza Alternativa, creo que es su nombre. Entonces, si son todos los partidos, pues son todos, tienen hoy 8 curules en el Congreso y tendrán que votar afirmativa o negativamente todos los paquetes que se están pactando. Lo importante, y quiero insistir en eso, es que los ciudadanos, la tarea no se acabó el domingo votando. Esto apenas comienza, tienen que estar encima con una veeduría crítica para que los proyectos que se van a radicar, discutir y ojalá aprobar, se aprueben por lo alto, con la vara alta de máximo nivel y no que de pronto quede un cascarón con el nombre y contenidos regulares. Y eso depende de ustedes. Mientras la clase política sienta que ustedes están encima exigiendo, todos vamos a dar lo mejor con seguridad. Vamos a hacerle seguimiento a eso. Senadora Paloma Valencia, quiero agradecerle el tiempo que le ha concedido al programa La Noche en NTN 24. Muchísimas gracias a ustedes. Muy contenta de haberlos podido saludar y compartir con ustedes estas opiniones. Un abrazo muy especial a nuestra senadora Angélica. Un abrazo, senadora. Gracias, Vamos Pablo. a una primera pausa. Cuando regresemos estaremos con la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien en voz del gobierno va a ser también la encargada de coordinar esas mesas técnicas a través de las cuales se consensuará la parte final de estos proyectos de ley, de estas iniciativas legislativas que tendrán que ser aprobadas según este pacto político antes del mes de diciembre. Vamos a una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. La corrupción se está volviendo un problema sistémico. Para nadie es un secreto que en Colombia la corrupción es uno de los problemas más graves. No solo así lo han advertido las organizaciones no gubernamentales. En el año 2017, el fiscal general Néstor Humberto Martínez alertó que la corrupción era el delito que más crecía en el país. La corrupción no es un fenómeno del sector público. La corrupción es un problema que afecta por igual. Bajo esos escenarios, 2 hechos en la historia reciente son claro ejemplo, entre otros, de los alcances de las prácticas corruptas que parecen corroer a todo nivel. Un caso es el de Odebrecht, que a juicio de la propia Fiscalía colombiana hizo de su política empresarial la corrupción para apropiarse de los mercados.
Otro caso, paradójico sin duda, es el de las capturas por actos de corrupción de funcionarios que precisamente tenían la obligación de luchar contra ese mismo flagelo. El exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, capturado tras 8 meses de estar en el cargo y extraditado a Estados Unidos, aceptó recientemente los cargos imputados por la justicia estadounidense, entre ellos fraude electrónico y conspiración para lavar dinero. Las cifras no mejoran. En el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional del año 2017, Colombia no mejoró. El país mantiene desde hace 4 años una calificación de 37 sobre 100 puntos, lo que significa que no ha cambiado la imagen que grupos de expertos tienen sobre el sector público colombiano en cuanto a corrupción. Colombia cayó 6 puntos desde la última medición, pasando del puesto 90 al 96 entre 180 países. Lo que se roban los corruptos. El reciente estudio de la Universidad Externado titulado La corrupción en Colombia reveló que más de 189 billones de pesos le costó a Colombia la corrupción entre 1991 y 2011. Según el estudio, entre 2009 y 2016 fueron registrados 3.966 casos en el sistema penal oral acusatorio y 326 sanciones disciplinarias relacionadas con corrupción. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Saluda hasta ahora Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior de Colombia. Bienvenida al programa de la noche. Jefferson, buenas noches. Saludo a todos los televidentes. Ministra, lo primero que quiero preguntarle es algo que tiene que ver con el funcionamiento de esta mesa técnica que fue acordada en la reunión de Palacio, en este gran pacto nacional que lograron las fuerzas políticas del país, todos los partidos políticos, los organismos de control y el gobierno al cual usted pertenece. ¿En qué consistirán estas mesas técnicas? Anoche se definió que cada sector nombra un delegado, se van a revisar las propuestas que tienen de manera independiente y la semana próxima nos estaremos reuniendo con el fin de acordar pues, los puntos generales de los proyectos, poderlos ya escribir y presentarlos a más tardar el día 17 de septiembre al Congreso para que comiencen su trámite. El presidente Iván Duque se comprometió a que revisaría si es necesario enviar el mensaje de urgencia con el fin que el paquete legislativo esté listo para el 16 de diciembre, fecha cuando termina las sesiones ordinarias del Congreso. Pero adicionalmente hay un paquete de proyectos que fueron los presentados por el Gobierno Nacional el 8 de agosto, el que viene tramitando el señor Fiscal General de la Nación y el radicado por el presidente Iván Duque y el Procurador General de la Nación, que continuarán su trámite en las comisiones primeras. Es decir, que vamos a tener un paquete de proyectos que va adelante y otros que vienen ya elaborados con el consenso de todos los sectores. Señora ministra, usted me habla de un paquete legislativo. Expliquémosle a los colombianos cuáles son esas leyes que serán aprobadas antes del mes de diciembre. Pues hay muchas iniciativas y muchas herramientas que arrancan desde el primero, que es la reforma política. Hay un acuerdo en la gran mayoría de partidos y yo creo que esto va a ser una realidad, que se cambie el mecanismo de elegir a los miembros de las corporaciones públicas, suprimiendo el voto preferente. Es decir, vamos a tener listas cerradas, listas únicas por partido. Esto tiene una ventaja muy grande, ordena la política, permite gobernabilidad y adicionalmente hace que el ciudadano elector, cuando vaya a votar, pueda identificar claramente el eje programático e ideológico de quienes van en una lista, por ejemplo, al Congreso o a un consejo de una ciudad o de un municipio. Este es el primer gran paso que daríamos, porque también terminaría con las grandes sumas de dinero en las campañas y se generaría realmente la posibilidad de tener unos debates programáticos y unas líneas de acción de cada uno de los partidos.
Adicionalmente viene el paquete de propuestas que presentó el Gobierno Nacional, algunas que coinciden con lo que fueron las preguntas de la consulta anticorrupción, temas como por ejemplo limitar el periodo de los miembros de corporaciones públicas a 3, es decir, que nadie puede estar más de 3 periodos en una sola corporación. Adicionalmente, levantar la reserva de las declaraciones de renta para que cualquier persona pueda conocer el monto y los bienes de las personas que ejercen función pública. También está previsto el extender el tipo de contratación o el pliego de contratación tipo para las entidades territoriales y para toda clase de contratos. Con eso se unifican los criterios de contratación y se acaba con esa selección amañada de contratistas que han generado grandes problemas de corrupción. Y el Gobierno Nacional presentó un proyecto que es aquel que levanta y deja la prescripción de los delitos indefinidamente. Sí. Es decir, no habrá prescripción para los delitos contra la administración pública. El corrupto podrá ser perseguido en cualquier tiempo. Estos son los proyectos que van adelante y después vendrán otros que serán elaborados por la mesa de trabajo y de concertación que arrancará la próxima semana. Ministra, ¿qué lectura hace usted del ambiente que hay en el Congreso para que realmente este pacto político se haga una realidad? La desconfianza de los ciudadanos pues es evidente, son tantos años esperando estas medidas. ¿Usted cree que hay ambiente en el Poder Legislativo? Yo creo que es la primera vez en muchos años que un tema convoca, más allá de la Selección Colombia o de los momentos de los partidos de fútbol o la fuerza que hacemos por nuestros ciclistas, es la primera vez que un tema de agenda política y de agenda pública une a todas las fuerzas que están representadas en el Congreso y que tienen parte en el escenario político nacional. Aquí se demuestra realmente que se pueden hacer consensos sobre los temas fundamentales para el país. Hay una decisión, yo estoy segura de ello y creo que el 16 de diciembre tendremos un parte para darle al país de una normatividad muy importante para ser aplicada y luchar contra la corrupción. Hay un tema que es bastante importante y creo que fue uno de los que captó la atención de los ciudadanos y es el tema del salario de los congresistas. Uno de esos puntos pues lo planteaba la misma consulta anticorrupción que proponía rebajar hasta 25 salarios mínimos, el salario de un legislador. ¿Qué se habló en esta cumbre sobre este tema? Mire, la mayor preocupación en este punto, en la propuesta como estaba en la consulta, indiscutiblemente es la constitucionalidad de la propuesta, porque realmente bajo la Constitución colombiana a nadie se le puede rebajar un salario. Y además porque el sistema de los salarios de la función pública están entrelazados. El aumento para los congresistas se ve reflejado, por ejemplo, en toda la rama judicial y en las entidades de control. Entonces, pues esto requiere un cuidado mayor porque hay que respetar también los derechos adquiridos y por eso el Centro Democrático presentó una propuesta alternativa y es buscar congelar los salarios, es decir, que a partir de la aprobación de la reforma no se incrementen exclusivamente para los cargos de mayor jerarquía, es decir, los de más altos salarios. Con eso no se afecta a funcionarios de nivel medio y nivel bajo en la escala salarial y se puede conseguir el propósito de un ahorro en el mediano plazo. Señora Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, muchas gracias por habernos acompañado aquí en el programa La Noche. A ustedes gracias por invitarnos y poder decirle al país que el Gobierno Nacional, que el presidente Iván Duque y que todo el gabinete ministerial estamos listos a ayudar para que este acuerdo político nacional que tiene elementos sociales y de ciudadanía
muy fuertes pueda salir adelante y podamos dar la respuesta que la gente está esperando. Muchas gracias, ministra. Brevemente, senadora Angélica Lozano, sobre este punto, que fue uno de los más votados en la consulta anticorrupción, ¿qué va a pasar con el salario de los congresistas? Nosotros en la mesa de trabajo vamos a defender que se reduzca a 25 salarios mínimos, porque es el mandato y el clamor de la gente, que hoy estamos en 40 salarios mínimos cuando el 80% de la gente vive con máximo 2 salarios mínimos. Insistiremos en que se reduzca a 25, pero la ministra expuso que varios tienen la opinión que es deseable congelarlo y no bajarlo. Vamos a discutirlo. Nosotros defenderemos la rebaja. Leamos opiniones de ustedes, nuestros televidentes, hasta ahora que están participando en las cuentas de Twitter del programa La Noche, utilizando el numeral La Noche Acuerdo Anticorrupción y respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué opinan del acuerdo político logrado entre el presidente Iván Duque, los organismos de control y las fuerzas políticas para sacar adelante un paquete legislativo de lucha contra la corrupción? Leamos opiniones de nuestros televidentes. Luis a esta hora dice lo siguiente: la lucha contra la corrupción requiere de herramientas articuladas que trituren ese mal. La justicia es la principal herramienta y la están dejando tal como está. Lo de la Contraloría como tribunal es otra cosa muy distinta. Luis Tovar dice lo siguiente: como ciudadano de a pie, le repito que así fabriquen en el Congreso 1 millar de leyes contra la corrupción y no cambien las Cortes y la justicia, nunca acabarán con la corrupción. Miguel Carvajal afirma lo siguiente: una cosa es lo que se acuerda y queda en un documento y otra el cumplimiento estricto de esos acuerdos. Opiniones de nuestros televidentes. Cuando regresemos de comerciales vamos a estar analizando estas opiniones muy interesantes. Por ejemplo, una de ellas, la que tiene que ver si realmente lo que se pactó en este acuerdo se va a cumplir en la realidad. Es decir, en esas sesiones del Congreso que tendrán lugar en el Congreso de la República hasta el mes de diciembre. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de ese programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Si alguien ha tenido trabajo en los últimos 12 meses, ha sido la Registraduría de Colombia. Los resultados válidos son los derivados del escrutinio. Los colombianos pasamos de una consulta liberal a unos comicios legislativos, luego a unas elecciones presidenciales y recientemente a la votación de la que millones no paran de hablar, la consulta anticorrupción. Una jornada diferente, a la que le faltó poco para pasar, pese a que en las cuentas de los analistas no estaba a llegar tan cerca del umbral. El escrutinio final fue de 11.674.951 votos, es decir, que solo le faltaron 465.391 votos para llegar al umbral, que era de 12.140.342 votos. Una votación que evidencia que una gran porción del electorado en Colombia rechaza la corrupción, que venció el abstencionismo y acudió a las urnas. Y quiero felicitar sobre todo a los colombianos que se expresaron en las urnas y que le han dicho con claridad a Colombia y al mundo: no queremos más corrupción. Incluso una votación con la que muchos aseguran que la consulta, aunque no pasó, sí ganó, como el caso de sus promotores. La consulta anticorrupción tiene hoy muchos más votos que cualquiera de los partidos presentes en esta institución, que cualquier presidente de la República electo en la historia de Colombia y que cualquier mecanismo de participación ciudadana. La consulta pasó el umbral en 12 departamentos y la mayor votación, de acuerdo al porcentaje según censo electoral, ocurrió en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Nariño, Valle, Huila y Casanare. Mientras que no pasó en 20 más. Se resalta Antioquia, Atlántico, Norte de Santander y Bolívar como potenciales electorados. Dos grandes triunfadores, en mi opinión, por supuesto, los promotores, por su tesón, por su visión, por su liderazgo, y el presidente Iván Duque, que prometió apoyar la consulta, cumplió su palabra. Aun cuando le faltaron 5 centavos al peso, el resultado de la consulta se convirtió en el gran precedente para que en un momento de polarización la mayoría de partidos políticos trazaran una agenda legislativa al unísono para luchar contra este cáncer que se llama corrupción.
Aquí no hay vanidades, aquí lo que hay es un sentido de patriotismo y de todos contribuir a ese gran esfuerzo que es derrotar la corrupción. Senadora Angélica Lozano, se me agota el tiempo. Veíamos en estos comentarios de Twitter de nuestros televidentes que una de las mayores preocupaciones es que pues el Congreso de Colombia realmente atienda este llamado, apruebe todas estas iniciativas legislativas, tanto la del paquete legislativo del presidente Iván Duque como los mandatos de la consulta anticorrupción. ¿Usted está convencida de que el Congreso realmente le va a cumplir? Esa opinión de Twitter, ese joven, da en el clavo, en el punto. Por eso les pido, la emoción no se acabó el domingo. Ustedes tienen que organizarse por internet, en persona, hacer vedurías, porque sabemos cuáles son los 7 mandatos. Entonces hay que estar vigilantes, informe quincenal, así como el día que se votó la consulta, ¿se acuerda? 86-0, que primero hubo un homenaje a Gerley, todo el país estaba viendo. Así tiene que ser esto para garantizar lo que tú dices, y es que se apruebe como la gente quiere. Y también nosotros, opiniones de Luis y de Miguel, decían, bueno, ¿y la justicia qué? Porque es muy bonito avanzar en esto, pero mientras no se mejore la justicia, el esfuerzo es insuficiente. Tienen razón. Yo siento que si estas mesas de trabajo que arrancan la próxima semana, con un norte hasta diciembre 16, damos la talla, logramos los acuerdos, se cumple bien por lo alto, como reclama el tuitero, que de verdad cumplan y no algo menor. Yo creo que se allana el camino, Jefferson, para que el siguiente semestre nos concentremos en una metodología similar, en reforma a la justicia. Yo soy optimista, pero no porque crea en el Congreso, soy optimista porque creo en ustedes y creo que esa fuerza y esa voz ciudadana, al contrario, va a crecer. Ustedes desde la universidad, ¿sabes qué me dolió? En la calle yo le preguntaba mucho a los niños y a los jóvenes adolescentes si habían hablado de esto en el colegio, la mayoría me dijo que no. Entonces yo creo que ahorita profesores, profesoras, familias, universitarios, desempleados, empleados, es la oportunidad de hacer un seguimiento intenso, porque si logramos sacar esto adelante, vamos a sacar a nuestro país en forma. Senadora Angélica Lozano, el tiempo se me ha agotado. Quiero agradecerle que nos haya acompañado, lo dije al comienzo del programa, es cerrar este ciclo, que lo comenzamos hace 2 semanas cuando hicimos el primer programa, el último lo hicimos el viernes, y hoy pues queríamos hacer un análisis no solamente de los resultados de la consulta, sino de este gran acuerdo político. Muchas gracias por habernos acompañado. Le agradezco a La Noche, que siempre hace seguimiento, debate con todos los puntos de vista. Y le propongo lo mismo que a los ciudadanos. Al mes de erradicación de los proyectos, haga el primer programa con ministra, con voceros de partidos, con ciudadanos, de cómo va la cosa, para que ustedes tienen la sartén por el mango si siguen pendiente, encima y exigiendo. Nosotros adentro haremos nuestra tarea de defender los 7 mandatos, pero es a ustedes a los que el Congreso les tiene miedo y a quienes les quiere cumplir. A todos nuestros televidentes hemos llegado a la parte final de este programa. Yo los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden seguir escribiendo en Twitter en @ntn24, @segurizati, ntn24, @Jefferson, ntn24, La Noche, ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.